Buenas noches, hermanos y hermanas, me presento, mi nombre es Ramiro Martínez y el día de hoy esta sección haciendo un preámbulo con la historia. Un poquito voy a tocar los antecedentes. Saben, hermanos, había un hombre que se llamaba William McLennan. Él era maestro de una escuela en los Estados Unidos y como muchos o todos los maestros, pues les gusta leer, les gusta investigar, les gusta adentrarse en la materia que están impartiendo. William McLennan no era la excepción. Sin embargo, él al escuchar acerca de un hombre llamado José Smith, al escuchar de la primera visión que tuvo con el Padre y con el Hijo, se adentró profundamente en la investigación acerca de José Smith y de su vida, por lo que al adentrarse tuvo la oportunidad de recibir un bautismo con el paso del tiempo, hasta que llegó a ser elder. Poco después de ser bautizado fue ordenado elder y predicó el Evangelio junto a Hyrum Smith. Hyrum Smith, como ustedes ya lo saben, es el hermano mayor de José Smith. Siendo ellos compañeros misionales, viajaban a diferentes regiones de los Estados Unidos y en una ocasión tenían el plan de viajar a Orange, en Ohio. Sin embargo, cuenta el hermano McLennan que semanas antes de viajar tuvieron una conferencia general en la cual pudieron acudir, pudieron escuchar al profeta José Smith y en especial el hermano McLennan, que no lo conocía, dice que ahí pudo ver al vidente, ese hombre del cual él había escuchado y había obtenido un testimonio. Ahí, en esa conferencia, el hermano McLennan fue ordenado sumo sacerdote y él relata en su diario personal que fue edificado espiritualmente en gran manera. Y también menciona con sus palabras lo siguiente, hermanos, que me gustaría leerlo. En el libro de Revelaciones en Contexto podemos encontrar lo siguiente. Vi por primera vez al hermano José el Vidente, también a los hermanos Oliver Cowdery, John Whitmer y Sidney Rigdon, y muchos otros élderes. La asistencia a esa conferencia brindó mucha edificación espiritual y consuelo a mi corazón. Adicional a eso, hermanos, cuenta el hermano McLennan que en esa misma conferencia hubo un tiempo largo de espera en el cual estaban analizando si tenían o no que imprimir las revelaciones que ya se habían dado a José Smith, ya que en ese momento o en esa conferencia ya había revelaciones escritas, ya había revelaciones dadas a nuestro profeta, de preguntas que él había hecho u otros miembros de la iglesia. Entonces estaban analizando por mucho tiempo si tenían o no que imprimirlas para compartirlas a los miembros de la iglesia y al mundo en general. Entonces para eso se asignó a 3 personas, y lo cuenta el hermano en su diario, al mismo William McLennan, a Sidney Rigdon y a Oliver Cowdery. Los 3 tenían la asignación, por así decirlo, de hacer un borrador, de redactar lo que era el prefacio o la sección 1, como le conocemos ahorita de Doctrina y Convenios. Ellos lo hicieron. Sin embargo, cuenta el hermano McLennan que la audiencia destrozó con sus críticas ese borrador. Por lo que el hermano José Smith lo que hizo fue, o José Smith como le conocemos, se arrodilló cerca de una ventana de ese salón, de esa conferencia. Se arrodilló, pidió al Padre, y él menciona al hermano José que fue recibiendo inspiración para escribir ese prefacio y que todo lo que él recibía en inspiración, Sidney Rigdon lo iba redactando y lo iba escribiendo, hasta que ya se culminó lo que se conoce como la sección 1 de Doctrina y Convenios. Muy bien, hermanos, ahora ya después de que vimos este pequeño preámbulo, vamos a entrar ahora hacia la materia, vamos a entrar al libro de Doctrina y Convenios. Como mencionamos, en esta primera sección vemos un prefacio de lo que va a ser el libro de mandamientos y cómo nos va a servir para nuestra instrucción y para nuestra vida. Y me gustaría empezar a leer el versículo 1, el cual hace referencia a que el Señor ama no nada más a los santos, ama a todos sus hijos. Y estos mandamientos o este libro de mandamientos fue revelado y fue escrito para todos. Y vamos a leer el primer versículo, el cual dice lo siguiente, hermanos. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas, y cuyos ojos están sobre todos los hombres. Sí, de cierto digo, escuchad, pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente. Aquí nos está primero haciendo referencia. Escuchad, oh pueblo, escuchad, oh mis hijos, escuchad todos los santos, escuchad todos. Él habla a todo el mundo, hermanos, porque Él nos ama a todos.
Este libro o estos mandamientos, como les menciono, fue escrito para eso. Cuando nosotros, ya lo hemos visto en los otros libros, como el libro de Mormón, la Biblia, cuando el Señor le hablaba a un profeta o a un pueblo, siempre nos han dicho nuestros profetas actuales que acomodemos esas escrituras para nosotros, porque es la verdad, el Señor no nada más le hablaba a un profeta o le hablaba a un pueblo en particular, nos hablaba a todos. Él daba mandamientos a todos y nosotros podemos aplicar a nosotros mismos, a nuestra vida particular, no nada más como comunidad o como iglesia, sino de forma particular una escritura, un mandamiento, una enseñanza. Bien, hermanos, ahora voy a continuar con el versículo 14 y 15, el cual a la letra menciona lo siguiente. Y será revelado el brazo del Señor, y vendrá el día en que aquellos que no oyeran la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados entre mi pueblo, porque se han desviado de mis ordenanzas, y han violado mi convenio sempiterno. Ya con la restauración, hermanos, podemos ver esa bendición. Podemos ver que se ha revelado nuevamente ante la tierra, ante nuestros ojos, el brazo del Señor. Vemos cómo se va a organizar durante este curso, cómo se va a organizar su iglesia, cómo se ha estado organizando hasta lo que tenemos, la bendición que tenemos el día de hoy, que es la iglesia perfectamente organizada, tal como se manejó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, con Cristo directamente aquí, en el Libro de Mormón, en América. El Señor estableció todo para que pudiéramos nosotros perfeccionarnos. Señaló profetas, escogió apóstoles, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya que vimos el brazo del Señor, vemos cada 6 meses, lo podemos ver en el teléfono, que ya todo lo tenemos guardado, podemos ver al Señor mediante sus profetas, mediante sus mensajes. Vemos si tenemos la bendición de cada 6 meses tener la conferencia general, en el cual podemos ver mensajes, y a veces lo vemos como mensajes de nuestros líderes, como mensajes de personas inspiradas. Y sí, es la verdad. Sin embargo, aquí es la voz del Señor directamente, hermano, la que nos está hablando. Y dice el Señor, bueno, ahí al final del 14, serán desarraigados los que no escuchan la voz de mis siervos, o mi voz, que es lo mismo. Entonces aquí señala algo el Señor. Bueno, los que no me escuchen serán desarraigados. A veces cuando no obedecemos un mandamiento o los mandamientos pensamos que vamos a ser castigados, que vamos a ser sujetos a un castigo divino y que el Señor va a mandar algo muy feo para nosotros y que vamos a pagar las consecuencias. ¿Qué pasa? Que cuando uno se aleja del Señor se siente vacío, hermanos. Aquí el punto no es que el Señor nos va a desarraigar, es que uno con sus malas acciones, con sus malas decisiones, con sus malas actitudes, uno se aleja del Señor. Y al uno alejarse del Señor, pues obviamente el Señor lo va a dejar, porque el espíritu nunca va a estar luchando siempre y siempre y siempre con el brazo de la carne, no va a estar luchando con el pecado. Y el Señor va a querer que uno regrese, y el Señor va a querer que uno venga. Ahí vemos la parábola de la oveja perdida. El Señor va a querer que estemos con Él, pero si uno está aferrado, así como dicen nuestros líderes, aférrense a la barra de hierro. Si uno está aferrado a estar fuera del rebaño, si uno está aferrado a estar fuera de Cristo, uno va a estar vacío. Entonces ya depende de uno. El Señor no te va a desarraigar porque te ama. El Señor no te va a desarraigar, y nuestro Padre Celestial mucho menos, porque somos sus hijos y somos parte de Él. Entonces, el que uno se salga del camino y el que uno se sienta vacío sin la presencia de Cristo y de nuestro Padre en su vida, ya depende de uno, hermanos. Y aquí lo que incluso lamenta al Padre, como menciona en el 15, es porque han desobedecido el nuevo y sempiterno convenio. ¿Cuál es el nuevo y sempiterno convenio? Nosotros estamos a veces confundidos en el sentido de que pensamos que el nuevo y sempiterno convenio va enfocado nada más al matrimonio, como menciona la sección 132. El que obedece el nuevo y sempiterno convenio al matrimonio podrá obtener cierto grado de gloria o cierto grado de premio con el Señor, o estar con Él en su presencia. Pero el nuevo y sempiterno convenio se hace referencia al nuevo, porque cada vez que el Señor ha restaurado su iglesia para tras una apostasía,
empieza a restaurar otra vez la iglesia y empieza a restaurar el sacerdocio y empieza a restaurar todos los convenios con sus ordenanzas. Y cada mandamiento es un convenio, viene acompañado. Entonces, cada vez que empieza una dispensación y empieza a dar los mandamientos y los convenios, pues llega a ser nuevo para esa dispensación. Por eso es llamado nuevo, porque para ellos era nuevo. Entonces fue lo mismo con José Smith y fue lo mismo en esta dispensación. Cada vez que, y lo vamos a ver en las secciones continuas, que daba un mandamiento nuevo el Señor, decían, obedezcan este nuevo y sempiterno convenio. Nuevo porque apenas estaba dando en esa dispensación ese mandamiento o ese convenio, y sempiterno porque es para siempre y viene del Señor. Porque esa promesa es duradera durante, valga la redundancia, toda la eternidad. Entonces, eso es lo bello de esas escrituras, eso es lo bello de este libro de mandamientos, que vamos a ver los nuevos y sempiternos convenios que el Señor tiene para nosotros. Ya continuando con los siguientes versículos, hermanos, vamos a seguir desglosando esta sección 1 y me gustaría leer del versículo 17 al 19, el cual menciona: Por tanto, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Y también a otros di mandamientos de proclamar estas cosas al mundo, y todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas. Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo, ni ponga su confianza en el brazo de la carne. Entonces, hermanos, ya teniendo estas hermosas palabras del Señor, menciona que sabiendo todo lo que iba a venir y todo lo que iba a ser el adversario en la tierra, que iban a venir muchos problemas, muchas calamidades, mucha debilidad, tentación, desafíos, problemas realmente, pues obviamente el adversario sabiendo que iban a venir los últimos días, el Señor preparó esta dispensación para sus hijos. Y Él espera que le sigamos, Él espera que lo busquemos, que le pidamos, Señor, ayúdanos, socórrenos, cuídanos. Y Él va a estar con nosotros, hermanos. Ese es un testimonio que yo de corazón puedo dar y yo sé que muchos de ustedes también. Entonces el Señor, sabiendo todas las calamidades, como menciona, llamó a José Smith para restaurar la verdad de todas las cosas. Y sigue mencionando en los otros versículos: todo aquel que se arrepienta va a venir a mí. Todo aquel que se arrepienta va a estar conmigo. Todos tenemos derecho a pecar, sí, pero tenemos derecho también a tomar la expiación en nuestra vida, con gratitud, con amor y sobre todo a poder regresar con el Señor. Es un derecho tan hermoso que tenemos la puerta abierta, hermanos, para que podamos estar en la presencia del Padre como familias eternas. Menciona lo débil del mundo. Lo débil del mundo abatirá a lo fuerte del mundo. El Señor siempre ha usado lo débil, hermanos, para poder enseñar y para que a la vez eso débil se deje enseñar. Yo creo que todos hemos visto que en el mundo, en la escuela, en el trabajo, se enseña simplemente lo que estamos haciendo aquí en la escuela dominical y lo que vemos cada domingo en la iglesia. Y lo del mundo, hay cosas que a lo mejor sí se pueden aplicar, pero la mayoría de las cosas no, porque aquí no se va a enseñar con la sabiduría del mundo ni con la sabiduría del hombre. Se va a enseñar con la sabiduría del Señor, se va a enseñar con la sabiduría de Dios, y uno tiene que dejarse enseñar. Por más lenguas que sepas, por más estudios que tengas, uno se debe de dejar instruir por un líder, se debe de dejar instruir por el Señor. Y sobre todo cuando uno se convierte en líder, ya que se hace fuerte gracias al Señor, poder hacer que lo débil se convierta en fuerte también, como tú ahora lo eres. Se convierte en eso. ¿Por qué? Porque un líder no nada más hace que las personas sigan su ejemplo. Un líder que hace fuerte a alguien hace que las personas se conviertan, para que no sean como él, sino para que, o no nada más sigan su ejemplo, sino para que se conviertan en algo mejor que él mismo. Entonces el Señor va a usar lo débil del mundo para dejarse instruir por Él, para dejarse enseñar por Él, para que no utilicemos nuestro conocimiento, nuestra locura,
para aplicarlo aquí a nuestras enseñanzas y para poder guiar a su iglesia y a sus siervos. Entonces, hermanos, nosotros siempre debemos de tener la humildad de que el Señor nos va a guiar, de que todo lo que tenemos, todo lo que sabemos es por Él. Entonces, aplicándolo ahí, el Señor va a usar eso débil del mundo para poder fortalecer el mundo, para poder fortalecer a las calamidades que hay a nuestro alrededor, para poder desarraigar todo el pecado, para poder ser un ejemplo de humildad y de dependencia del Padre, porque esa es otra cosa, que debemos de buscar al Señor y ser dependientes de Él. Me gustaría leer ahora los versículos 29 y 30 de la sección, los cuales mencionan: y para que mi siervo José Smith, hijo, después de haber recibido los anales de los nefitas, tuviera el poder para traducir el libro de Mormón, mediante la misericordia y el poder de Dios. Y también para que aquellos a quienes se dieron estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido, hablando de la iglesia colectiva y no individualmente. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Entonces el Señor menciona, bueno, yo llamé a mi siervo José Smith y le di poder para traducir un volumen de escritura sagrado llamado el Libro de Mormón, el cual, para los que no saben, el Libro de Mormón fue un libro escrito por profetas, o un registro escrito por profetas antiguos, de la época de la Biblia también, nada más que aquí en las Américas. Y José Smith, por el poder de Dios, tuvo la bendición de poder traducir ese libro a un idioma moderno, que fue el inglés. Ahora, después de eso, sigue mencionando que llamó a José y llamó a otros siervos para que también tuvieran ese mandamiento de poder organizar y poder predicar y poder estructurar la iglesia perfectamente, como mencionan no nada más las escrituras, sino como el Señor lo ordenaba. Así como el Señor se lo ordenó a José Smith, cómo debía haber una estructura jerárquica perfecta de una organización para la iglesia, para que hubiera un orden, así como en el Antiguo, en el Nuevo, como mencionaba en el Libro de Mormón, también en la actualidad. Tenía que haber esa organización perfecta para que todos los santos pudieran establecerse en una perfección y pudieran obedecer los mandamientos y pudieran ser instruidos también. Por lo que gracias a esa organización ahora tenemos lo que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días en su perfecto orden. Así como el Señor les dijo, van a sacar de las tinieblas la iglesia que yo establecí, ahora se va a organizar de esta manera. Y les empezó a especificar a José Smith, a los apóstoles que había, cómo debían organizarse, cómo debían salir a las misiones, cómo debían establecer la iglesia en barrios, en estacas, para que todo estuviera perfectamente organizado a fin, como les menciono, de perfeccionar a los santos hermanos. Ahora, ya casi terminamos la sección. Me gustaría leer aquí el versículo 31, 32 y 33. Dice algo muy especial y me gustaría que me acompañaran a leerlo, hermanos. Porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. No obstante, el que se arrepiente y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado, y el que no se arrepienta le será quitado aún la luz que haya recibido. Porque mi espíritu no luchará siempre con el hombre, dice el Señor de los ejércitos. Me llama la atención aquí, hermanos, cómo menciona que el que se arrepienta va a venir a Él. El que se arrepienta y tome la expiación de Cristo en su vida, va a venir a Él. Entonces, aquí hay un punto que a lo mejor nos puede hacer ruido, que menciona el Señor: yo no considero el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. A veces pensamos que porque cumplimos 10 mandamientos de los 12 que hay, por dar un número, somos mejores que el que obedece 5 mandamientos. Y no es así. No es así, por supuesto que no. Porque el Señor quiere que obedezcamos los 12 mandamientos que Él nos ha dado, por dar un número, una cifra. Y a veces llegamos a sentirnos más perfectos o nos llegamos a sentir ejemplos
íntegros, dignos, con una calidad moral para alguien, incluso a lo mejor hasta poder juzgar a alguien. Cuando el Señor lo ha dicho, yo no considero el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Esto hace referencia a que todos necesitamos de la expiación. Todos necesitamos el perdón del Señor. Todos necesitamos de su sangre expiatoria. Todos necesitamos que Él venga a nosotros, que llene nuestro espíritu, y necesitamos a diario ese perdón. Y nosotros realmente tenemos que arrepentirnos a diario y reconocer, como primer paso del arrepentimiento, reconocer lo que hemos hecho mal, hermanos. Y dice el Señor, sin embargo, al que se arrepienta, aunque yo no considero el pecado con el más mínimo grado de tolerancia, al que se arrepienta, pues va a venir conmigo. Lo voy a dejar entrar conmigo. Va a estar con su familia en las mansiones que yo he preparado para ustedes. Y al final menciona, y al que no se arrepienta, le será quitado aún la luz que haya recibido, porque yo el Señor no lucharé siempre con el brazo de la carne. Entonces el Señor nos va a hablar por medio de nuestros profetas, por medio de conferencias, por medio de escrituras, de manuales, de libros, por medio de palabras inspiradoras, por medio del Espíritu Santo, obviamente, qué mejor consuelo y qué mejor guía que tenemos del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de escuchar eso. Sin embargo, si no lo escuchamos y estamos aferrados, como dice el principio del video, si estamos aferrados en no prestar atención a esas palabras, entonces el Señor lo que va a hacer es no luchar. Bueno, pues yo te amo y quiero que estés conmigo, pero si no quieres, pues ya es tu voluntad y es tu albedrío. Yo no voy a violarte tu albedrío. Entonces por eso nosotros, hermanos, debemos de buscar al Señor. El Señor nos ama, Él ha organizado su iglesia, Él ha organizado todo perfectamente y nos ha dado revelación, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado esa comunicación. Por eso oramos, por buscar al Señor, por buscar sus consuelos, por buscar sus palabras, por buscar cada día guías para poder llegar a Él en este mundo de oscuridad, en este mundo de tinieblas, en este mundo donde todo parece oposición. En serio, hermano, yo les prometo que pegados al Señor va a ser diferente. Cada prueba y cada calamidad, como menciona la sección que pasemos, sí, la vamos a sufrir, es correcto, pero pegados al Señor, junto con Él, aferrados a Él, aferrados a la oración, aferrados a poder recibir revelación y guía, va a ser muy diferente. Va a ser muy, muy diferente poder sentir esa influencia y poder estar junto al Señor al lado cuando pasemos una prueba. Ya casi para terminar, hermanos, me gustaría leer el versículo 37 y 38, los cuales mencionan: escudriñad estos mandamientos, porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Lo que yo el Señor he dicho, y lo he dicho y no me disculpo. Aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. El primero menciona: todos los mandamientos que yo he dado son verdaderos, y los he dado desde el inicio, desde la primera dispensación, incluso desde antes de que se creara la tierra. Yo ya tenía los mandamientos que les iba a dar a mis hijos para que regresaran a mi presencia y para que fueran perfectos tal como yo soy. Y esas promesas no van a tener fin, son convenios sempiternos. Entonces eso es lo hermoso de esto, que al nosotros hacer convenios con el Señor, vamos a llegar a su presencia, vamos a ser perfectos, vamos a llegar a ser como Él, y sobre todo vamos a llegar con nuestra familia, hermanos, que es lo que uno espera, llegar a tener una familia eterna, cumpliendo con esos requisitos que el Señor no nos obliga a hacerlos, pero nos dice: mira, si tú obedeces esto, vas a llegar a ser como yo, vas a llegar a tener estas innumerables bendiciones y te voy a recompensar como no tienes idea. Uno no se acuerda, hermanos, de cuando estaba con el Señor, pero el Señor nos prometió innumerables bendiciones si obedecíamos esos convenios con Él. Ahora, menciona el último: lo que yo el Señor he dicho, lo he dicho y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, ya sea que la diga por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Vemos cada 6 meses en las conferencias
cómo el Señor nos habla a través de sus profetas, de sus apóstoles, de sus líderes. Y nosotros, hermanos, a veces pensamos que es una persona o es un líder inspirado el que está hablando. Y sí, es correcto. Sin embargo, es algo más allá. No nada más es un líder inspirado en el Espíritu. No nada más es un líder que habla por medio del Espíritu o con palabras bajo oración que se inspiró. Es una persona que habla por la voz del Señor. El Señor nos habla a través de sus siervos. El Señor nos habla a través de los profetas, a través de nuestros líderes. Y esa es la importancia de obedecer a los líderes, a los profetas y seguir esa guía. Todo lo que el Señor nos ha dado, hermanos, no es para tenernos esclavizados, como muchos pueden pensar en el mundo. Todo lo que el Señor nos ha dado es para nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro consuelo, para sentirnos agradecidos, amados, entre otras cosas muy especiales que cada uno de ustedes en particular, cada uno de nosotros, hemos sentido día a día. Yo sé que todos aquí hemos visto la mano del Señor en nuestra vida, hermanos. Y sé que tenemos un testimonio de eso, de esa inspiración, de esa fortaleza, de ese consuelo, de esa inspiración, de esa compañía que Él nos ha dado día a día. Entonces, todos estos mandamientos que Él menciona aquí en el versículo 37, escudriñar estos mandamientos. ¿Qué mandamientos? Todos los que nos ha dado y los que vamos a ver en la sección, en el libro de mandamientos, que es Doctrina y Convenios. Ahora, hermanos, me gustaría dejarles un par de preguntas. Aquí se las voy a mostrar para que podamos recapacitar, para que podamos sentirnos inspirados, para que podamos analizar cómo vamos a estar preparados para esta clase en el domingo y cómo vamos a estar preparados para lo que vayamos viendo durante las secciones. Y no nada más que vayamos viendo en las secciones, sino cómo vamos a estar preparados para nuestro día a día. Hasta aquí, hermanos, espero que les haya servido esta clase para que podamos estar preparados para el domingo y sobre todo para nuestro día a día. Nos vemos luego. Buenas noches.